Hola, disfrutones. Hola. Pues hoy estamos en un sitio que seguramente la mayor parte de vosotros no vais a conocer, pero por eso estamos aquí, para enseñároslo. Estamos en Montanejos, en Castellón, en la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué han venido los disfrutones de Viajando a Nuestro Aire aquí? Pues por dos motivos muy importantes. El primero, porque es un paraje natural alucinante. Tiene aguas termales, un montón de bosques, está metido dentro de una sierra súper bonita. Y el segundo, que es muy disfrutón, es que en Montanejos se hace la Feria del Queso Artesano, donde vamos a conocer un montón de quesitos riquísimos, todos de aquí, de la Comunidad Valenciana. Aquí hay unas ruinas de unos antiguos baños árabes en los que el sultán Abu Zaid construyó unas termas para sus favoritas porque decía que con estas aguas se conservarían siempre jóvenes y bellas. Estamos en lo que es sin duda la gran atracción turística de la zona, que es la Fuente de los Baños. ¿Qué tiene de especial? Pues que son como unas piscinas naturales a lo largo del río, cuyas aguas se supone que están todo el año a 25 grados. Cosa que vamos a probar, bueno, yo no, yo me voy a tomar una cerveza, me voy a mojar más por dentro, pero José se va a meter y nos va a decir si está a esa temperatura o no. Toma. A estas aguas termales, de hecho, se les atribuye propiedades curativas y por eso otro sitio que podéis visitar es el balneario de Montanejos, donde podéis aprovechar y haceros algún tratamiento. Es verdad que el agua está súper buena. Y mira que estamos en octubre. Dicen que si bebes de la fuente te conservas joven y bella, pues ya como las favoritas del sultán que os comentaba antes. No sé si será verdad o no. Yo le voy a dar un buen trago por si acaso. Hay que beber de los 7 caños, uno detrás de otro, y hay otras teorías que depende del día de la semana hay que beber uno de ellos para que te dé más suerte. Anda, ¿y si no sé cuál es? Vamos a ver, Sandra. Si hoy es por día lunes, de la semana. Que no había pillado. Oye, que estaba buenísima el agua, ¿eh? A ver, uy, qué suavecito. 25 grados. Entre 24 y 26. Entonces bien, lo confirmamos. Trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face. En la carretera del embalse podréis disfrutar de vistas como estas. Estamos en el mirador de los estrechos de Chillapájaros. Debe haber nidos por aquí arriba en la montaña, reverbera mucho el sonido, supongo que por las tardes es cuando los pajarillos están ahí haciendo más ruidos. Bueno, eso también si les deja el río, va ahí con Suena bastante fuerza, y eso que ahora es ya inicios de otoño y no va con tanta agua, pero en primavera esto tiene que ser una pasada, ¿verdad? Importante para nuestros amigos y amigas escaladores, fijaos qué sitios más chulos para practicar vuestro deporte favorito. Es un punto muy importante de escalada, pero vamos, sois muy valientes, ¿eh? Porque yo me imagino ahí colgada en esa pared. Try to let it fall, to let it pass. Estamos ahora en el Chorro, no sé si se nos oye bien por el pedazo de ruido que hay por lo que estáis viendo detrás nuestro. Como veis, es un aliviadero del embalse y aquí podéis hacer actividades como por ejemplo rafting, que hay 2 barcas que están saliendo ahora mismo. Pues es la hora del aperitivo y empieza el disfrutonismo. Vamos a la feria de quesos artesanos de Montanejos. Ya huele, ya huele. Todas estas mesitas que están en el centro entre los puestos, pues son precisamente para eso, para degustar los quesos, y aparte de quesos también podéis encontrar cervezas artesanales, vinos y aceites ecológicos. No puedo estar más de acuerdo. Un amor sin beso es como una vida sin queso. Pues claro que sí. Que yo me estaría aquí probando quesos todo el santo día. Pero bueno, vamos a dejar la feria por un ratito y vamos a aprovechar para probar algo más de la gastronomía de esta zona.
yo he pedido la olla, uno de los platos típicos de esta zona. Me da la impresión de que lo suyo es tomarlo en invierno, porque es muy de cuchara, tiene judías blancas, judías pintas, patata, cerdo en diferentes versiones. Aquí, súper típico también, el cordero. Y ahora os vamos a enseñar la pata de cordero, que la hacen a baja temperatura. Apenas nos hemos podido echar media hora de siesta y ya estamos otra vez haciendo el disfrutonismo y comiendo y bebiendo otra vez. ¿Cuál es uno de los puntos que incluye el programa de esta feria de quesos artesanos? Pues un maridaje. Pues lo que viene siendo otra vez, venga, Beber y comer, que es en lo que consiste todas las fiestas de España, como Dios manda. Pues claro que sí. What's the use of getting up to brew the coffee, fill the cup? Tenemos el honor de estar con José Manuel Manglano, de Charcuterías Manglano, de Valencia, que es quien nos ha explicado todo lo de los quesitos de aquí en el maridaje que hemos hecho. Y claro, hemos dicho, pues los disfrutones tienen que saber esto. José Manuel nos decía que los quesos artesanos son vida. La diferencia entre un queso artesano, de un productor pequeñito, y un queso industrial es que el industrial, por necesidad, necesita aniquilar toda vida posible dentro de la leche. La bacteriología, que es la responsable de sabor, aroma, textura, ellos necesitan liquidarla para hacer quesos en serie. Sin embargo, el quesero artesano es el que mejor cumple con el origen de la evolución del queso desde los egipcios. La irregularidad de un queso artesano es la que viene dada porque hay un cambio de estacionalidad, porque hay un cambio en la alimentación del animal. Si mantenemos la vida que tiene la leche, al final nos va a crear un queso que no va a ser un queso, va a ser un contador de historias. I kinda like it when you start to realize. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que, claro, te comes la corteza porque la corteza forma parte de esa historia. De estas cosas que dicen, no te comas la corteza porque sienta mal, ¿no? No te comas la corteza de un queso industrial. Claro, porque tiene ahí una está. parafina industrial Ahí está. para darle un brillo absolutamente artificial. Pero una corteza de un queso que madura en una bodega, cómetela obligadamente, porque si no, no vas a sentir lo que realmente ese queso es capaz de contarte. The flame burning in your eyes. Esto que se dice de que no te la den con queso, ¿de dónde viene? Esto viene de un productor de vino que hacía vino malísimo y que para poder vender el vino lo daba a probar. Pero para disfrazar el sabor del vino lo que hacía era dar un trozo de queso. Cuando tú comes el queso, antes de probar un vino tinto, has creado una película en tu boca que lo que hace es disfrazar totalmente lo que tú vas a sentir y por lo tanto el vino tinto no vas a saber si es bueno o malo de ninguna de las maneras. Probad un sábado por la noche a comeros la tabla de quesos al final con el gin tonic de después. Va a refrescar y limpiar la boca porque tiene limón, tiene quinina, tiene alcohol y tiene carbónico. Pues ya lo sabéis, disfrutones, el próximo sábado, quesitos con gin tonic. Bueno, disfrutones, pues esperamos que hayáis tomado nota. Venid a Montanejos en cualquier época del año, pero atención a la Feria del Queso. En la caja de descripción os dejamos mucha información sobre la feria por si queréis venir el año que viene. Nosotros, que de momento lo que nos llevamos es unos cuantos kilos de queso para casa, con lo cual yo creo que para los próximos meses estamos bien Sí, surtidos. años incluso. Muchísimas gracias a todos los embajadores que hemos tenido, a Miguel, el alcalde, a Arantxa, a su familia, que son maravillosos, y a todo su grupo de amigos de su peña. Ya sabéis, si tenéis un pueblo chulo, tenéis fiestas, tenéis alguna feria interesante, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire@gmail.com y para allá que iremos, ¿vale? Seguidnos en nuestras redes sociales, que ya sabéis que estamos en todas, en Facebook, Twitter e Instagram, y que ponemos contenidos diarios. Y acordaos que tenemos una web muy chula, que además nos la curramos mucho para escribir un post de cada vídeo, para que luego nos lo leáis y tengáis toda la información ahí de primera mano, viajandonuestroaire.com. Nos vemos la semana que viene en otra escapadita, ¿vale, disfrutones? ¡Adiós! Adiós. Ribbon of silk.